Lee este salmo cuando vengan los enemigos, y ningún mal te tocará. Queridos hermanos y hermanas, hoy me dirijo a vosotros con un salmo que el mismo David pronunció mientras huía de las manos de sus enemigos. Un salmo en el que cada palabra es un escudo y cada frase una espada. Vivimos en un mundo en el que los enemigos no siempre llevan armadura. A veces son la calumnia, la injusticia, los celos, la mentira. Pero tenemos armas espirituales, y hoy recordaremos cómo David derrotó no solo a Goliat, sino a la propia muerte, porque el Señor se convirtió en su baluarte. Abramos el Salmo 18. Antes de continuar, escribe desde qué país estás viendo el vídeo. Disfruta escuchando. Texto del Salmo. Te amaré, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi fortaleza y mi refugio, mi libertador, mi Dios, mi roca, en él confío, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi refugio. Invocaré al Señor honrado, y seré librado de mis enemigos. Las agonías de la muerte me han abrumado, y las corrientes de la iniquidad me han aterrorizado. Las cadenas del infierno me abrumaron, y las redes de la muerte me enredaron. Invoqué al Señor en mi angustioso estado y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su palacio, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, y los cimientos de los montes temblaron y se movieron, porque Dios estaba airado. Humo subió de su ira, y un fuego consumidor ardió de su boca, carbones encendidos brotaron de él. Humo se elevó de su ira, y un fuego consumidor ardía de su boca, carbones encendidos brotaban de él. Inclinó los cielos y descendió, y las tinieblas estaban bajo sus pies. Se sentó sobre los querubines, voló y flotó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su cubierta, de las tinieblas de las aguas y de las nubes del aire a su alrededor. Nubes, granizo y brasas de fuego salieron del cielo brillando ante él. El Señor en los cielos tronó, y el Altísimo emitió su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y las dispersó, una multitud de relámpagos y los dispersó. Y aparecieron manantiales de agua, y los cimientos del universo se abrieron por tu voz atronadora, oh Señor, por el golpe del espíritu de tu ira. Él extendió su mano desde lo alto y me tomó, y me sacó de las aguas de muchos. Me libró de mi fuerte enemigo y de los que me odiaban, que eran más fuertes que yo. Se levantaron contra mí en el día de mi angustia, pero el Señor fue mi apoyo. Me condujo a un lugar espacioso y me libró, porque me es favorable. Queridos hermanos y hermanas, en este salmo oímos la voz de David mientras atravesaba batallas, miedos, traiciones e incluso la muerte a su puerta. Pero lo más importante es que oímos algo más que la voz de un hombre, oímos la voz de la fe. Cuando David dice, Te amo, Señor, mi fortaleza, está confesando su fe, su dependencia de Dios, y reconociendo que no es la espada, ni los soldados, ni los muros de Jerusalén, sino el Señor mismo quien es su fortaleza y su defensa. Este salmo no es solo la descripción de un rescate milagroso. Es una fórmula espiritual para ti y para mí. Cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas, que la presión es demasiado grande, que estamos rodeados de enemigos visibles e invisibles, es cuando tenemos que decir, como hizo David, invocaré al Señor, y seré salvo de mis enemigos. Obsérvese que David describe a sus enemigos de manera muy figurada, tormentos de muerte, corrientes de iniquidad, redes del infierno. No está hablando solo de enemigos externos. Habla también de luchas espirituales. Habla de pecado, habla de miedo, habla de pánico. En medio de esta lucha interna, David invoca el nombre del Señor y se produce un milagro. Y escucha lo que hace Dios, inclinó los cielos y descendió. Esto significa que Dios no es indiferente. No mira desde lo alto, sino que interviene, desciende para proteger a su Hijo. Demuestra que ninguna oscuridad ocultará al enemigo de su vista, ningún plan del diablo escapará a su justicia. Cuando David dice que el Señor lo sacó a un lugar espacioso, no se trata solo de geografía. Se trata de libertad. Es restauración. Es el momento en que el hombre deja de ser víctima y se convierte en testigo del poder de Dios. Dios no solo libera, sino que restaura. Te hace más fuerte después de la batalla que antes de ella. Y si hoy estás rodeado de críticos, si las flechas de la detracción apuntan a ti, si la gente te calumnia, te humilla, te amenaza, recuerda, tienes el Salmo 18. Reza a ellos, no como una persona asustada, sino como un hijo de Dios que sabe,
Dios oye. Dios ve. Y Dios actúa. Ninguna amenaza, aunque venga como una tormenta, puede quebrantarte si el Señor es tu fortaleza. Como dice David, el Señor me ha sacado y me ha librado, porque me es propicio. No es solo protección. Es amor. Es apoyo celestial. Es poder invencible. Que cada uno de nosotros diga con fe, el Señor es mi fortaleza. Y ningún enemigo me aplastará, porque no me apoyo en la arena, sino en la roca. Y el nombre de esa roca es Jesucristo. Hermanos y hermanas, al concluir nuestra reflexión sobre el Salmo 18, os invito a considerar dónde está hoy vuestra confianza. Porque en los días de angustia, en las horas de ataque, en los momentos en que el enemigo se acerca no solo por fuera, sino también por dentro de tu corazón, no son tus fuerzas las que se ponen a prueba, sino tu fe. David, el gran rey de Israel, el guerrero, el conquistador, el hombre sobre el que se cantaban canciones, no nos habla de sus propios méritos, sino del Señor como fortaleza. Esto significa que incluso el hombre más valiente del mundo sigue siendo vulnerable sin Dios. Pero incluso el hombre más débil, si se apoya en la palabra de Dios, se vuelve inconmovible. Fijémonos en David, no busca el apoyo de los hombres, no conspira, no se venga. Acude al Señor. Dice, en mi tribulación invoqué al Señor. Y este es el camino para cada uno de nosotros. Hay enemigos en la vida de todos. Y no siempre son militares con armas en las manos. La mayoría de las veces, los enemigos son circunstancias que rompen. A veces son los celos de los que nos rodean. A veces son mentiras que arruinan reputaciones. A veces el enemigo es un pasado del que no podemos deshacernos. O la enfermedad, o la traición, o nuestros propios errores. Pero, ¿qué hace David? No se esconde. No huye. Llama a Dios. Dice, invocaré al honorable Señor y seré librado de mis enemigos. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces llamas a tus amigos, buscas abogados, lees consejos en Internet, pero te olvidas de invocar al Señor? ¿Por qué confiamos en métodos terrenales cuando tenemos a aquel que inclina los cielos a nuestra sola llamada? ¿Por qué, cuando llegan los problemas, entramos en pánico en lugar de caer de rodillas? El Salmo 18 nos enseña lo más importante: la victoria no empieza en el campo de batalla, sino en el corazón. Cuando clamas a Dios, reconoces, Señor, no puedo prescindir de ti. Tú eres mi escudo, tú eres mi roca. ¿Sabes lo que ocurre en ese momento? El cielo responde. Dios no ignora la oración del que sufre. Es un padre que escucha los gemidos de sus hijos. Es un rey que desciende de su trono para protegernos de lo que nos amenaza. Es un Salvador que no solo observa, sino que actúa. Como en la vida de David, extendió su mano desde lo alto y me sacó de las aguas de muchos. ¿No es eso lo que Él hizo por ti cuando te ahogabas en deudas, resentimientos, lágrimas y desesperanza? ¿No ha habido momentos en su vida cuando pensó que todo había terminado y de repente llegó la ayuda? Esto no es coincidencia. No es suerte. Es Dios. Pero tal vez alguien está escuchando ahora y pensando, yo no soy David. No tengo esa clase de fe. Tengo tantos pecados que probablemente Dios ni siquiera me escucha. Quiero decirle, se equivoca. Dios no esperaba perfección de David. Esperaba honestidad. Espera lo mismo de ti. No necesita tus máscaras. No necesita que seas fuerte, necesita que seas honesto. Acércate a Él tal como eres. Roto, cansado, con miedo. Y dile, Señor, yo no puedo. Pero tú puedes. Y verás cómo te levanta desde abajo, como levantó a David, como levantó a Pedro, como levantó a muchos de nosotros. Hoy nos parece que el miedo gobierna el mundo. Tenemos miedo del futuro, tenemos miedo de la gente, tenemos miedo de la pérdida, tenemos miedo de la enfermedad, tenemos miedo de la muerte. Pero la palabra de Dios dice, el Señor es mi fortaleza. Y si Él es una fortaleza, ¿quién está contra nosotros? Si Él está conmigo, ¿por qué tener miedo? David dice, se levantaron contra mí en el día de mi aflicción, pero el Señor fue mi baluarte. Escucha esto, un baluarte. Esto significa que David no se derrumbó. Pudo haber temblado, pudo haber estado al borde, pero no cayó porque se aferró a Dios. Queridos, ¿qué os retiene hoy? ¿La voz de quién resuena en tu corazón? ¿Qué os hace avanzar,
el miedo o la fe. Hoy os invito a hacer una elección. No entre Dios y el mundo, sino entre el miedo y la confianza. Porque si eliges la confianza, automáticamente eliges a Dios. Y si eliges el miedo, estás escuchando al enemigo. Pero el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. Él está con nosotros no porque seamos dignos de ello, sino porque Él es amor. No nos abandona ni siquiera cuando tropezamos. No nos abandona ni siquiera cuando todos los demás se van. Está con nosotros en el día de la angustia. También nos lleva a un lugar de amplitud. Es un lugar donde no hay grilletes, miedo ni presión. Es un lugar donde respiras libremente porque sabes que Dios está detrás de ti. Así que si hoy estás caminando por el valle de sombra de muerte, si oyes los susurros del enemigo, si estás cansado de luchar, recuerda el Salmo 18. Clama al Señor. No importa lo fuerte que sea. Importa que seas sincero. Di, Señor, estoy fracasando. Pero tú eres mi roca. Tú eres mi escudo. Tú eres mi victoria. Y entonces verás huir a tus enemigos, cambiarán tus circunstancias, y habrá en tu corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dirás, como David, el Señor me ha librado, porque me favorece. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.